Llega el verano y con él terminan los cursos en las distintas instituciones educativas, ya sean colegios, institutos o universidades. Una de las más representativas de la ciudad de Alcoy, si no la que más, es la Universidad Politécnica de Valencia, que cuenta con un campus en la localidad. Entre la disponibilidad de esa infraestructura y los resultados que arroja para la institución, la Universidad Politécnica de Valencia ha decidido clausurar el curso en Alcoy, un evento que ha tenido lugar esta misma mañana. Muchas han sido las personalidades del mundo de la educación y del conocimiento que han estado hoy en Alcoy. Rectores, profesores, estudiantes, investigadores y doctores, todos asistiendo a un acto tan solemne como interesante. Ello debido a las reflexiones de los dos profesores de la UPV que han sido nombrados doctores honoris causa, muy relacionadas con la actualidad de la especialidad de ambos, la economía. Se habla mucho de crisis y naturalmente una crisis, ¿no? Precisamente el tema de mi intervención va a ser esa, la crisis económica, ¿no? Pero todo hay que situarlo en su contexto. Esta crisis no es una crisis española, es una crisis mundial que afecta a los países ricos más que a los países pobres, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros en lo que nos toca la sufrimos, pero no es España solo la que sufre la crisis, hay otros muchos países igual, y además casi en proporción inversa a su nivel de desarrollo, ¿no? Cuanto más desarrollado es el país, pues más impacta la crisis sobre él. Esto había que explicarlo ya técnicamente, pero es así, ¿no? Es así. Entonces, perspectivas de futuro, que es quizá lo que interese más a la gente. Pues yo no soy pesimista, la verdad. No soy pesimista. Creo que en todas las cosas hay ciclos, ¿no? Y se pasa por un ciclo bajo y luego el ciclo bajo desemboca en un ciclo alto. Y hay que tener un poco de paciencia. Lo que no hay que creer es en los milagros económicos, eso no, y menos en los milagros de los políticos. Parece que la economía son leyes naturales, los políticos no pueden hacer nada, se deja como va la cuestión de la economía guiada por las leyes naturales, y si vienen mal, el político no tiene la culpa. Y si viene bien, ya se encargará el político de decir que va bien porque él ha actuado en esa forma. Yo creo que no. Hay unas leyes económicas que efectivamente hay que respetar, pero la aplicación de esas leyes la efectúan los políticos. Y por tanto, es la política económica la que en definitiva decide el curso de un país. Y si se hace por el político mal, porque no respeta las leyes económicas, el responsable es el político. Y cuando vaya bien, será el responsable de que vaya bien el político. Pensar que todo es la naturaleza, las leyes económicas la que hace, pues no requeriría que existieran políticos, ni elecciones, ni democracia. La ocasión ha servido además para desvelar algunos de los temas que más afectan al campus de Alcoy de la Politécnica, como es la ampliación del mismo. Pero además, la clausura del curso ha valido para conocer qué punto de vista tienen las altas esferas de la institución con respecto al mundo y la coyuntura que les rodea, algo que les acabará afectando, igual que a todos. Pues decir que el sistema universitario español en estos últimos años ha experimentado importantísimos avances y, como decía Tolkien, la tozudez de los hechos y cifras, que son incontestables, hablando un poco también en la línea del profesor Ballestero, eso no se puede discutir porque está ahí. Hay que decir que España, según Thomson Reuters, que es la principal indexadora de publicaciones científicas en el mundo, ha crecido en el 2011 el 9% su producción científica, cuando en el 2010 creció el 7%. Y en impactos se ha consolidado con el nivel de impactos que tenían, por decir citaciones, esos trabajos, lo que consolida a nuestro país como una de las 10 mayores potencias en producción científica del mundo. Y 2/3 partes de esa producción científica se hacen en las universidades españolas y el 96,7%, hay que decirlo, en las universidades públicas españolas. Por tanto, creo que es bueno también pues decirlo para reconocer el trabajo de toda la comunidad universitaria
española en estos momentos en que a veces, por desgracia, pues no se le trata con el reconocimiento que merece el trabajo pues, de quienes forman las comunidades universitarias y por el servicio que prestan al país. Desde los cargos que rigen la institución educativa se hace una defensa a ultranza del sistema universitario español. Los resultados son bastante buenos para los recursos que hay, aseguran. No obstante, también hay cosas que les preocupan, como la subida de tasas universitarias, algo que ha desembocado en críticas hacia la actual administración central.